Mi esposa, Sofía, dijo por milésima vez, mi ex, Ricardo, nunca me decepcionaría así. Finalmente estallé. Entonces quizás te casaste con la persona equivocada. Se puso pálida. Continué, por suerte para ti, puedo arreglar ese error. El abogado de divorcios estaba en marcación rápida. Yo, Javier, de 34 años, hombre, he estado casado con mi esposa, Sofía, de 32, durante 6 años, juntos un total de 8. No tenemos hijos, lo que, en retrospectiva, parece la única decisión inteligente que tomamos juntos. Déjenme pintarles un cuadro de cómo ha sido mi matrimonio. En cada discusión, cada desacuerdo, cada inconveniente menor, ahí estaba él, el fantasma de los novios pasados. Su ex, Ricardo, el chico con el que salió durante 2 años en la universidad antes de que él se mudara de Guadalajara a Monterrey por un trabajo y terminaran de mutuo acuerdo. Dijo que lo había superado. Dijo que era historia antigua. Dijo que se habían distanciado y que no había resentimientos. Pero él nunca abandonó realmente nuestro matrimonio. ¿Qué olvidé recoger la ropa de la tintorería? Mi ex, Ricardo, siempre se acordaba de todo. Tenía una memoria increíble para los detalles. ¿Que no quería ir a la tercera boda de su prima? A mi ex, Ricardo, le encantaban mis eventos familiares. De hecho, disfrutaba pasar tiempo con mis parientes en lugar de actuar como si fuera una tortura. ¿Que compré la marca incorrecta de leche de almendras? Mi ex, Ricardo, sabía exactamente lo que me gustaba sin que yo tuviera que explicárselo. ¿Que obtuve un ascenso, pero el aumento no fue tan grande como esperaba? Mi ex, Ricardo, era tan ambicioso. Ya era gerente senior a los 30. Lo juro por Dios, si escuchaba a mi ex una vez más, iba a perder la cabeza. Y el martes pasado, finalmente lo hice. Estábamos cenando. Había cocinado algo sencillo, solo pasta con salsa casera, algo que llevo haciendo años y que a ella solía encantarle. Solía son las palabras clave aquí. Dio un bocado, puso una cara como si le hubiera servido basura y dijo, esto está muy soso. ¿Sabes? Mi ex, Ricardo, hacía una boloñesa increíble, de calidad de restaurante. Él sí que entendía cómo sazonar las cosas correctamente. Dejé mi tenedor. Lo coloqué con mucho cuidado al lado de mi plato. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mi ex nunca me decepcionaría así, continuó ella, sin siquiera mirarme, simplemente deslizando el dedo por su teléfono mientras criticaba la comida que había tardado 1 hora en preparar. Algo dentro de mí simplemente se rompió, en silencio, limpiamente, como un hueso que ha estado bajo demasiada tensión y finalmente se quiebra. Entonces quizás te casaste con la persona equivocada, dije. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué acabas de decir? ¿Me has oído? Si él era tan perfecto, si nunca te decepcionó, si se acordaba de todo y amaba a tu familia y sazonaba las cosas correctamente y era tan ambicioso, entonces quizás deberías haberte casado con él en lugar de conmigo. Se puso pálida, pero pálida de verdad, el color se le fue de la cara. Nunca le había visto esa expresión. Por suerte para ti, continué, manteniendo la voz completamente calmada, puedo arreglar ese error. Ya no tienes que estar atrapada con este viejo decepcionante. Me levanté, llevé mi plato a la cocina, lo tiré a la basura y fui a mi despacho. Cerré la puerta, me senté frente a mi ordenador y le envié un correo electrónico a mi abogado de divorcios. Sí, ya tenía uno. Le había consultado hacía 8 meses durante una racha particularmente mala en la que comparó mi trayectoria profesional desfavorablemente con la de su ex por lo que pareció la 100ª vez. Me había explicado lo básico, me dijo que esperar en Jalisco, me dio su tarjeta y dijo, llama cuando estés listo. Estaba listo. Esa noche no me siguió. Creo que estaba demasiado conmocionada. Para cuando vino a la cama, yo fingía estar dormido. No intentó despertarme, no me buscó, simplemente se quedó allí tumbada en la oscuridad. Podía oír su respiración pesada, como si intentara no llorar. No me importó. A la mañana siguiente, estaba levantado y vestido antes de que ella se despertara. Me fui a trabajar sin despedirme. Me envió un mensaje de texto sobre las 10 de la mañana. Sobre lo de anoche. Creo que tenemos que hablar. Respondí, estoy de acuerdo.
Deberíamos hablar del proceso de divorcio esta noche. Llamó de inmediato. Rechacé la llamada y le escribí, estoy en el trabajo. Podemos discutirlo esta noche. Envió unos 15 mensajes de texto en rápida sucesión. Dejé de leer después de los primeros. Algo sobre que estaba exagerando dramáticamente y que ella no lo decía con esa intención y que yo estaba siendo mezquino por nada. Mezquino por nada. Después de 6 años de ser comparado con un tipo con el que salió durante 24 meses cuando tenía 23 años. Yo estaba siendo mezquino. Me reuní con mi abogado durante el almuerzo. Le dije que quería proceder de inmediato. Me lo explicó todo. Nuestro estado, Jalisco, requiere un periodo de separación antes de que el divorcio pueda finalizar. Está el asunto de la casa. Es de ambos, nuestros nombres están en la hipoteca, la división de bienes, toda esa diversión. Esta es la cuestión sobre nuestras finanzas, las mantuvimos mayormente separadas. Ella tiene sus cuentas, yo tengo las mías. Dividimos la hipoteca y las facturas proporcionalmente según los ingresos. Yo gano un 40% más que ella, así que siempre he pagado la parte más grande. La casa que compramos juntos se ha revalorizado bastante con los años. Ambos nos llevaríamos un buen pellizco si la vendiéramos. No intentaba fastidiarla. Solo quería salir de allí. Limpio, justo, hecho. Esa noche, me estaba esperando cuando llegué a casa. Claramente había estado llorando, ojos rojos, cara hinchada, pañuelos por todas partes. Pero tenía esa mirada en su rostro, la que decía que había estado ensayando exactamente qué decir. Lo siento, empezó. Sé que a veces te comparo con él. A veces. Vale, quizás más que a veces, pero no significa nada. Es solo desahogarse. Todo el mundo se queja de su cónyuge. Todo el mundo lo hace. No, dije, no todo el mundo. Nunca te he comparado con ninguna de mis ex. Ni una vez en 8 años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te elegí a ti? Me casé contigo. Cuando eliges a alguien, dejas de medirlo contra el pasado. Empezó a llorar de nuevo. ¿Así que ya está? ¿Una pelea y quieres el divorcio? Esto no es una pelea. Son 6 años de que me digan que no soy lo suficientemente bueno. 6 años de ser comparado con un recuerdo perfecto que tienes de un tipo que, permíteme recordártelo, te dejó. Se mudó de Guadalajara a Monterrey y no te pidió que fueras con él. Y cada vez que menciono lo mucho que me duelen las comparaciones, me dices que soy un sensible, que debería saber que no lo dices en serio, que solo estoy siendo inseguro y que tengo que superarlo. Abrió la boca para responder. Dime que estoy siendo inseguro ahora mismo, dije. Adelante, dime una vez más que este es mi problema. No dijo nada. Ya he contactado a mi abogado, dije. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Coopera y ambos nos llevaremos algo. Pelea y ambos nos llevaremos menos. Tú eliges. Actualización 1, 5 días después. Bueno, las cosas se han intensificado. Por supuesto que sí. Así son estas cosas en Internet, siempre se intensifican. Después de nuestra conversación, mi esposa, Sofía, entró en modo de control de daños total. Pero no del tipo necesito arreglarme a mí misma y recuperar la confianza. Del tipo necesito arreglarlo a él y hacerle ver que está equivocado. Primero, llamó a su madre. En 2 horas, mi suegra estaba en nuestra casa. Entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual, para ser justos, es como actúa con todo en la vida de su hija. Siempre ha sido así. ¿Qué es eso que oigo de que estás abandonando a mi hija? Fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Ni un hola. Ni una comprobación del contexto. Solo una acusación. No estoy abandonando a nadie. Nos vamos a divorciar. Es una decisión que nos afecta a ambos. No es una decisión, gritó mi esposa desde detrás de su madre. Yo nunca estuve de acuerdo con esto. Va a pasar estés de acuerdo o no, dije. Así es como funciona el divorcio. Una de las partes puede solicitarlo. Yo lo estoy solicitando. Mi suegra empezó a atacarme.
Qué desagradecido era por todo lo que su hija me había dado. Como su hija había sacrificado los mejores años de su vida por este matrimonio. ¿Cómo me iba a arrepentir de esto cuando fuera viejo y estuviera solo y me diera cuenta de lo que había tirado? Los clásicos. La dejé hablar. No interrumpí, no me defendí, solo esperé. Cuando terminó, dije, ¿ha terminado? Porque tengo correos del trabajo que ponerme al día. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No creo que nadie se hubiera negado a entrar en su juego antes. Es una de esas personas que se alimenta del conflicto, de provocar a la gente, y yo no le estaba dando nada. Estás cometiendo un error enorme, dijo. Absolutamente enorme. Tomado nota. Ya puede irse. No se fue. Se quedó 3 horas más, llorando con mi esposa en el salón mientras yo trabajaba en mi despacho con la puerta cerrada. Finalmente, se fueron juntas, mi esposa se iba a quedar con sus padres hasta que yo entrara en razón. Por mí, perfecto. La casa estuvo en paz por primera vez en años. Me preparé la cena, la sazoné exactamente como quise y no escuché ni una sola queja. Pero eso fue solo el principio. Durante los días siguientes, empecé a recibir mensajes de gente con la que no había hablado en meses, amigos de ella, algunos amigos en común, incluso un par de mis propios parientes que son cercanos a su familia por la iglesia o lo que sea. ¿La historia que ella estaba contando? Que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que había estallado de la nada sin previo aviso, que ella era la víctima de mi abandono repentino y cruel después de años de ser una esposa devota. Ni una sola mención a los años de comparaciones, ni una palabra sobre el tema del ex. Según su narrativa, teníamos un matrimonio perfecto y yo simplemente me desperté un día y decidí destruirlo sin motivo. Una de sus amigas me envió un mensaje diciendo, no puedo creer que le hagas esto. Siempre ha dicho que eras el amor de su vida. Hice una captura de pantalla de eso y se lo envié de vuelta con, curioso, se pasó 6 años diciéndome que su ex era mejor que yo en todo. Quizás pregúntale sobre eso antes de decidir quién es la víctima aquí. La amiga no respondió. Luego vino la verdadera jugada sucia. El cuarto día que se estaba quedando en casa de sus padres, recibí una llamada de nuestra compañía hipotecaria. Aparentemente, alguien había estado llamando repetidamente para preguntar sobre las opciones para la casa, específicamente si una de las partes podía refinanciar o asumir el préstamo sin el consentimiento de la otra si había preocupaciones sobre la estabilidad del matrimonio. Adivinen quién era ese alguien. Mi esposa ya estaba tratando de averiguar cómo quitarme la casa. Antes de que hubiéramos hablado con abogados juntos, antes de que se presentaran los papeles, antes de cualquier negociación real. Llamé a mi abogado de inmediato. Dijo que era una táctica común, una de las partes intenta establecer la propiedad o los derechos antes de los procedimientos oficiales. Me aconsejó que documentara todo y que de ninguna manera abandonara la casa porque la posesión física importa en estas situaciones. Entonces su madre me llamó directamente. No mi esposa, su madre. Creo que deberíamos hablar, dijo, de adulto a adulto, sin tanto drama. De acuerdo, la escucho. Mi hija cometió errores. Lo entiendo. No digo que sea perfecta, pero estás tirando por la borda un buen matrimonio por orgullo herido. Con todo el debido respeto, no tiene ni idea de cómo ha sido mi matrimonio desde dentro. Sé que mi hija te quiere. Ah, sí. Porque durante 6 años, todo lo que he oído es cuánto mejor era su ex en todo. Cada cosa que hago es comparada con él y encontrada deficiente. ¿Es eso lo que le parece el amor? Silencio. No lo creía, dije. Está bajo mucha presión. Su trabajo ha sido estresante, y sabe que siempre ha luchado con la inseguridad. Y yo he pasado 6 años siendo paciente con eso. 6 años sin compararla con nadie ni una sola vez. 6 años tratando de ser comprensivo y solidario. Se acabó. No soy un centro de rehabilitación para sus inseguridades. Se supone que soy su marido. Su madre empezó a llorar por teléfono. Por favor, solo dale una oportunidad más. Irá a terapia. Trabajará en sí misma. ¿Lo promete? Definitivamente debería ir a terapia. Eso sería bueno para ella. Pero debería hacerlo por sí misma, no para salvar un matrimonio que pasó 6 años socavando.
Colgué. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, solo una captura de pantalla. Era de las redes sociales de mi esposa, una publicación de hace 3 años. Una foto de ella y su ex en la boda de alguien, bien vestidos, muy juntos, con un pie de foto sobre encontrarse con viejos amigos y como algunas conexiones simplemente no se desvanecen. No sabía de esa publicación. Nunca había mencionado haberlo visto. Nunca. El texto con la captura de pantalla solo decía, pensé que debería saber que han estado en contacto más de lo que ella ha admitido. Lo siento, viejo. No sé quién lo envió. Realmente no me importa. Lo que importaba era esto, había estado viéndose en secreto con este tipo, el tipo con el que me comparaba constantemente, el tipo del que nunca se callaba, y nunca me mencionó un solo encuentro. Actualización 2, 12 días después. Muy bien, la última semana ha sido una auténtica locura. Después de descubrir el contacto secreto con su ex, investigué un poco. No espiando, solo mirando cosas que nunca había pensado mirar antes, sus cuentas de redes sociales, a las que sinceramente nunca había prestado mucha atención, nuestro almacenamiento compartido en la nube donde se respaldaban automáticamente las fotos antiguas, cosas así. Lo que encontré me revolvió el estómago. Al menos 4 ocasiones distintas en los últimos 3 años en las que había visto a su ex como amigos, cenas, cafés, una vez un concierto cuando yo estaba de viaje por trabajo. Todo completamente oculto para mí. Todo organizado a través de mensajes que ella creía privados. ¿Fue infidelidad física? No lo sé. Quizás no. Probablemente no. ¿Pero emocional? Los fragmentos de mensajes que pude ver eran reveladores. Muchos echo de menos nuestras conversaciones y tú siempre me entendiste de una manera que nadie más lo hace y a veces me pregunto cómo habría sido la vida. Hice capturas de pantalla de todo a lo que pude acceder. Se las envié a mi abogado. Dijo que fortalecía considerablemente mi posición, especialmente si ella intentaba afirmar que yo estaba abandonando un matrimonio amoroso sin motivo. Luego volvió a casa. No para reconciliarse, para coger algunas de sus cosas, dijo. Pero también tenía una agenda específica, convencerme de intentar terapia de pareja en lugar de saltar directamente al divorcio. Una oportunidad, dijo. Solo dame una oportunidad real para arreglar esto. 3 meses. Si nada cambia, entonces de acuerdo. Has estado viéndote con tu ex a mis espaldas durante 3 años, dije secamente, mientras me comparabas constantemente con él en mi cara. Eso no es algo que 3 meses de terapia arreglen. Se puso blanca como el papel. ¿Cómo te? No importa cómo. Lo que importa es que mentiste durante 3 años mientras me hacías sentir como basura por no ser él. No pasó nada. Te juro por Dios, nunca nada físico. No me importa si fue físico. Mantuviste toda una relación oculta para mí. Una relación con la persona exacta con la que no dejas de compararme. ¿Cómo se supone que voy a confiar en una sola palabra que salga de tu boca? No tuvo respuesta para eso. Se fue con algo de su ropa y objetos personales. No la detuve. No entré en su juego de llantos, ni en sus disculpas, ni en sus promesas de hacer lo que sea necesario. Simplemente la observé hacer las maletas y la dejé ir. 2 días después, su madre apareció en mi lugar de trabajo. Sí. En mi trabajo de verdad, el lugar donde gano el sueldo que pagó la mayor parte de nuestra casa. Trabajo en una oficina profesional, vestimenta de negocios informal, planta abierta, clientes que ocasionalmente pasan por allí. Y ahí viene mi suegra, pasando de largo por la recepción, exigiendo en voz alta hablar conmigo sobre una de emergencia familiar. Mi gerente se acercó a mi escritorio con una expresión de confusión, como diciendo, hay una mujer aquí que dice ser tu suegra. Dice que es urgente. Debería llamar a seguridad. Fui al vestíbulo, le dije a mi suegra con mucha calma y en voz baja que este era mi lugar de empleo y que debía irse de inmediato. No hasta que aceptes sentarte con mi hija como un adulto racional. Se está poniendo en ridículo, dije. Y está poniendo en ridículo a su hija. Venir al lugar de trabajo de alguien es acoso. Váyase ahora, o haré que seguridad la escolte y presentaré un informe formal. Se fue,
no sin antes decir lo suficientemente alto para que la mitad del vestíbulo lo oyera: te arrepentirás de tratar así a mi familia. Mi gerente me preguntó después si estaba bien. Le di la versión corta: pasando por un divorcio difícil, la familia de mi esposa no lo acepta y está actuando de manera inapropiada. Fue comprensivo. Me dijo que le avisara de inmediato si volvía. Esa noche, documenté el incidente en el trabajo en detalle y lo añadí a mi expediente. Mi abogado dijo que era útil, que mostraba un patrón de acoso y violación de límites. Luego vino la jugada que genuinamente no vi venir. Su ex se puso en contacto conmigo. No a través de un mensaje de texto anónimo esta vez. Directamente. Un mensaje directo en redes sociales con su perfil real, su nombre real. Su mensaje fue corto. Hola, he oído por gente en común que tú y tu esposa se están divorciando. Quiero que sepas que nunca pasó nada físico entre nosotros mientras estaban casados. Ella se puso en contacto conmigo algunas veces a lo largo de los años, y probablemente debería haber cortado la comunicación más drásticamente, pero no creí que fuera mi lugar interferir. Lo siento. Para lo que sirva, hablaba mucho de ti cuando nos veíamos. Principalmente quejándose, si te soy sincero. Siempre me pregunté por qué se casó contigo si era tan infeliz. En fin, pensé que merecías conocer la historia completa. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí: gracias por decírmelo. Una pregunta: ¿mencionó alguna vez que me comparaba contigo constantemente, como a diario? Respondió: sí, lo mencionó algunas veces. Dijo que era su forma de motivarte, para ser mejor, de empujarte a mejorar. Le dije directamente que eso era una jalada y que le saldría el tiro por la culata. No quiso escucharlo. Motivarme. Diciéndome constantemente que no era lo suficientemente bueno. Poniendo a su novio de la universidad como el estándar de oro que nunca podría alcanzar. Hice una captura de pantalla de toda esa conversación, se la envié a mi abogado. Luego hice algo mezquino. Lo admito libremente. Le reenvié esa captura de pantalla a mi esposa. Sin comentarios, sin explicación, solo la captura de pantalla de su propio ex calificando su comportamiento de una jalada. Me llamó 16 veces esa noche. No respondí ni una sola. Su último mensaje de voz era solo ella sollozando, diciendo: no tenía derecho a hablar contigo y estás tratando deliberadamente de poner a todo el mundo en mi contra. Esto es tan injusto. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio oficialmente. Actualización final, 3 semanas después. Bueno, está hecho. O casi hecho. El divorcio está oficialmente en proceso. Nuestro estado, Jalisco, requiere un periodo de espera obligatorio, por lo que no se finalizará hasta dentro de unos meses, pero todos los papeles están presentados, hemos acordado los términos a través de nuestros abogados y la casa está a la venta. Así es como quedó la división de bienes, para aquellos curiosos sobre la realidad práctica. La casa se vende y dividimos el capital al 50/50. Es justo. Ambos contribuimos, aunque mi contribución fuera mayor. No voy a pelear por un 10% cuando solo quiero que esto termine. Cada uno se queda con sus propias cuentas de jubilación, sus propios ahorros, sus propios vehículos. División limpia, sin pensión compensatoria en ninguna dirección. Ambos tenemos carreras. Salgo de esto más ligero de lo que entré, financieramente hablando. Los honorarios legales se comieron una parte sustancial. El mercado inmobiliario no está increíble ahora mismo, así que probablemente obtendremos menos de lo que esperamos por la casa. Esa es la realidad del divorcio. Todo el mundo pierde algo. Pero esto es lo que gané: mi cordura, mi autoestima, mi paz. Ahora, la parte satisfactoria, porque sé qué es lo que todos están leyendo de verdad. Las consecuencias para mi futura exesposa han sido significativas. Primero, su grupo de amigos. ¿Recuerdan cómo les decía a todos que yo tenía una crisis nerviosa y la estaba abandonando cruelmente? Bueno, esas capturas de pantalla que mencioné, las que mostraban sus encuentros secretos con su ex y los mensajes donde él confirmaba que su comportamiento era una jalada, tienen una forma de circular en los círculos sociales. No las publiqué, no intento destruirla públicamente.
Pero cuando sus amigos me contactaron directamente para llamarme monstruo, respondí con contexto, solo hechos. Esto es lo que realmente pasó durante 6 años. Aquí está la documentación. Saquen sus propias conclusiones. La mayoría dejó de contactarme después de ver las pruebas. Algunos incluso se disculparon por asumir lo peor de mí. Una dijo, siempre pensé que era raro lo obsesivamente que hablaba de su ex. Ahora entiendo por qué te fuiste. Segundo, su madre. La mujer que apareció en mi lugar de trabajo y que hizo una escena. Resulta que ese pequeño numerito llegó a oídos del padre de mi esposa, con quien siempre me he llevado bien. No le hizo ninguna gracia que su esposa me acosara en mi trabajo. Aparentemente hubo una gran discusión familiar sobre límites, comportamiento inapropiado y hacer que la familia pareciera loca. De hecho, me envió un breve mensaje de texto de disculpa. Solo, siento el comportamiento de mi esposa en tu lugar de trabajo. Estuvo mal, y ya lo he abordado. También mencionó que su hija finalmente se había visto obligada a admitir ante la familia los encuentros secretos con su ex. Sus palabras, tiene que madurar un poco. Te deseo lo mejor en el futuro. Inesperado, pero genuinamente apreciado. Tercero, y esta es la parte que me produce una cierta satisfacción sombría, el ex. ¿Recuerdan cómo mi esposa pasó 6 años comparándome con este tipo perfecto, impecable, increíble? El tipo que nunca la decepcionó, que hacía comida de calidad de restaurante y se acordaba de todo y era tan ambicioso y exitoso. Resulta que una vez que se corrió la voz de que se estaba divorciando y se había estado viendo en secreto con él, su novia se enteró. La novia con la que llevaba 4 años. La novia a la que aparentemente planeaba pedirle matrimonio pronto. Ella lo dejó. Y mi esposa, Sofía, recién solicitando el divorcio, aparentemente pensó que esta era su oportunidad de oro, su momento, el universo finalmente alineándose para darle lo que siempre había querido de verdad, una segunda oportunidad con su ex perfecto. Se puso en contacto con él, hizo su movimiento, dijo algo como, ahora que ambos estamos solteros, finalmente podemos estar juntos como siempre debimos estar. Él la rechazó. Completamente. Finalmente. Decisivamente. Según lo que me llegó a través de conexiones mutuas, le dijo que la había superado hacía años y que ella vivía en una versión fantaseada de su pasado que nunca existió realmente, que nunca consideró seriamente volver con ella, que solo mantuvo un contacto ocasional porque sentía algo de lástima por ella y que, francamente, el comportamiento de ella hacia mí durante nuestro matrimonio le había mostrado un lado de su personalidad que encontraba genuinamente feo. Pasó 6 años diciéndome que este tipo era perfecto, restregándomelo constantemente como un trofeo que nunca podría ganar, haciéndome sentir como un premio de consolación con el que se había conformado a regañadientes porque no podía tener lo que realmente quería. Y cuando finalmente tuvo su oportunidad, él tampoco la quiso. No voy a mentir. Cuando oí eso, me reí. Me reí a carcajadas, solo en mi apartamento. No porque me alegre de que esté sufriendo, no le deseo ningún daño genuino, sino porque la ironía es simplemente demasiado perfecta. Destruyó nuestro matrimonio persiguiendo una fantasía. Y la fantasía la miró y dijo, no, gracias. En cuanto a mí ahora, estoy bien. De verdad, estoy bien. El apartamento que estoy alquilando mientras se procesa la venta de la casa es pequeño, pero es completamente mío. Nadie critica mi cocina. Nadie me compara con nadie. Me voy a la cama sin ese nudo en el estómago, preguntándome en qué fallaré mañana. Empecé a ver a una terapeuta. No porque me esté desmoronando, sino porque 6 años de que te digan constantemente que no eres lo suficientemente bueno le hacen algo a una persona. Incluso cuando sabes intelectualmente que no es verdad, se te mete dentro. Me está ayudando a desenredar todo eso. Mis amigos han sido un gran apoyo durante todo esto. Los de verdad, al menos, los que realmente me conocen como persona, no solo la versión de mí que mi ex presentaba. Mi hermana me dijo la semana pasada que está orgullosa de mí. Dijo que llevaba años preocupada por mí, que me vio volverme más callado y retraído y no sabía cómo abordarlo. Se siente aliviada de que finalmente me haya defendido. Algunas noches todavía son difíciles. Mentiría si dijera que no lo son. 6 años es un tiempo considerable. Hubo momentos genuinamente buenos enterrados por ahí en alguna parte,
En los primeros años, antes de que las comparaciones se convirtieran en un ruido de fondo constante, antes de que yo me convirtiera en solo una serie de decepciones para ella. Pero sobre todo, siento alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 6 años y finalmente estuviera saliendo a la superficie. A cualquiera que lea esto en una situación similar siendo constantemente comparado, constantemente criticado, constantemente hecho sentir insuficiente no tienen que quedarse. No están obligados a ser el saco de boxeo emocional de alguien solo porque hicieron unos votos. A veces, lo más saludable que pueden hacer es marcharse. Y a veces, si hay algo de justicia, la persona que los hizo sentir tan pequeños descubre que el pasto no es más verde en otro lado. Es solo pasto diferente. Y nadie más va a tolerar sus tonterías para siempre tampoco. La pasta que me hice anoche estaba excelente, por cierto. Perfectamente sazonada. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.